Hola, estamos en el podcast número 13 de Hablemos de Dios. Y a continuación Lisandro nos va a contar una experiencia que estaba contando en el podcast pasado y que quedó pendiente para hoy. No sé si te acordás de lo que ibas a hablar o lo que ibas a decir, si querés contarnos un poco. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Sí, veníamos retomando un poco el tema del sentido de la vida. En esa nos metimos la semana pasada y habíamos diferenciado un poco cómo las culturas se fueron poniendo sus sentidos, cómo desde las religiones o desde las ideologías se iban poniendo sus sentidos, como también a veces esos sentidos que proponen las sociedades o las culturas no coinciden con lo que uno experimenta como sentido. Y ahí se empezaba a separar un poco la experiencia del sentido de la vida con la idea respecto del sentido de la vida. Y que ese sentido se va construyendo también a lo largo de la vida y uno va haciendo sus búsquedas, sus aciertos, sus errores. A veces se deja llevar porque es más económico para uno dejarse llevar por el grupo de amigos, la familia, la época, lo que dice el medio y termina haciendo lo que todo el mundo hace, aunque internamente no lo sienta así. En algunos casos las personas se rebelan un poco ante eso y buscan sus caminos, ¿sí? Sus caminos alternativos. Y ahí empieza a vivir la sociedad y todo lo que hay que hacer y lo que científicamente está bien y lo que la moral y las buenas costumbres dicen que está bien, pero también hay todo un recorrido alternativo que se va mezclando con lo que el poder hegemónico dice que está bien. Y a mí me fui encontrando con que cuesta mucho escucharse uno a sí mismo y escuchar eh, a qué experimenta como sentido y a qué experimenta como sin sentido. En esa situación yo me encontré hace un par de años atrás, bastantes, 2006 o 2007 por ahí. Yo vivía en Chile, estaba con un amigo. Y para entrar en esta experiencia tengo que entrar primero en dos anécdotas. Una es que, tipo, era enero del 2006 y un sábado, vivíamos en Santiago de Chile, un sábado en vez de salir a vender saumerios, que era lo que hacíamos para tener plata, decidimos subir una montaña de la cordillera que se ve desde Santiago. Santiago está completamente interpelada por, creo que se llama el Cerro San Ramón, es una montaña como de 3.000 metros de altura que rompe con todo el paisaje. Y nada, dijimos de no ese, sino uno que estaba al costado más bajito, subirlo. Y la cuestión es que nos mandamos muy así porteños, con una adolescencia tardía, quizás porque teníamos entre 24 y 22 años, pero decidimos subir solamente con tres naranjas en total. Supusimos que con eso iba a ser suficiente para subir y bajar. No teníamos plata, no éramos gente de plata, por eso vendíamos saumerios, no nos iba bien. Y en esa situación, nada, cuando empezamos a subir, la gente nos decía que había que subir con mínimo 2 litros de agua por persona. Y nosotros nos le dimos pelota, así muy, muy argentinos, seguimos subiendo, le robábamos agua, va, no robábamos, le mangueábamos agua a la gente que bajaba y nada, nos encontramos de golpe con que eran las 7 de la tarde, faltaba una hora para oscurecer y habíamos tardado casi 3 horas en subir. Nos iba a agarrar la noche a mitad de camino, no teníamos comida, no teníamos agua. Lo mejor que se nos ocurrió fue armar un fuego y pasar toda la noche ahí. Sí. Y hicimos eso, sí. Hicimos eso, armamos un fuego con Jorge y pasamos toda la noche en ese lugar. Tipo 2 de la mañana empiezan a venir dos lucecitas y se escuchaba la voz de fondo y dijimos, deben ser carabineros o alguna especie de guardaparques que nos viene a cagar a pedos por tener un fuego prendido. Entonces nada, esperamos y esas lucecitas tardaron como media hora en llegar, fue re loco eso. Pero la cosa es que llegan dos tipos caminando con todo el equipo de training, no, o stretching, no me acuerdo, de caminata Aquí, así, aquí. claro, en montaña, con los bastones.
linternas acá en la cabeza, que era lo que veíamos, un tipo de, no sé, 50 y pico de años y el otro quizás 40 y pico de años. Eh, en una situación muy anecdótica, pero que no va para el podcast, porque los tipos estos, 2 de la mañana, nos dicen, hola, venimos a buscar agua al manantial que hay más arriba. Entonces fue como, ok, sigan. No sé a quién se le ocurre un sábado a las 2 de la mañana subir a buscar agua a un manantial que está a 2000 metros de altura, por lo menos. La cosa es que los tipos van y a la hora vuelven con unas botellitas con agua que nos ofrecieron y que tenía el sabor del agua común y nos ofrecen bajar con ellos y le dijimos no, porque igual teníamos que esperar a que los colectivos vuelvan a funcionar, iba a ser una embole. Decidimos con mi amigo esperar la noche ahí. La cosa es que estos tipos nos dicen, por ningún motivo, bajen por el acantilado. Ok, así que nada, se fueron, se hizo de día y era enero, tipo mediados de enero o fines de enero. Hacía mucho calor durante el día, pero a la mañana hace muchísimo frío, porque Por como la que altura, el aire... ¿Cómo? es por la altura. Claro, y esta parte es re loca porque se enfría toda la cordillera, el sol que sale de Argentina empieza a empujar el aire frío hacia el lado de Santiago de Chile, entonces viene un frío zarpado. Así que nos despertamos, no sé, 6:30 de la mañana y dijimos, bueno, no tenemos agua, vayamos al manantial que dijeron estos tipos a buscar agua, dale. Y empezamos a subir. Y llegamos a un punto donde era muy difícil subir, estaba muy inclinada la montaña. No, esto es imposible y no había ningún manantial a la vista. Así que nada, dijimos volvamos. Y cuando empezamos a volver, vemos el acantilado. El acantilado debía tener, uh, sí, 1000 metros, 2000 metros, sí, 1500 metros, un acantilado bastante empinado, una ruta y del otro de la ruta un lago. Bueno, bajimos por el acantilado a tomar agua del lago. Había todo como un río de deshielo ahí. Y empezamos a bajar. Me acuerdo que eran tipo 9 de la mañana. A las 10 de la mañana llegamos a un punto donde había una caída vertical que con mi amigo Jorge hicimos un experimento y tiramos una piedra para contar cuánto tiempo tardaba en caer. Según cuánto tiempo tardaba en caer, sabíamos qué altura tenía. Y nos dio más de un segundo, así que tenía más de 10 metros. Y dijimos, no, volvamos, subamos. Habíamos tardado 1 hora en bajar. Tardamos 4 horas en volver a subir porque continuamente se desmoronaba la pared de la montaña. Yo creo que casi nos morimos 4 veces cada uno, cayéndonos y cosas por el estilo. Me acuerdo que fue brutal. Llegamos a subir y nada, ahí bajamos. Y hablando Peripecias. de que los dos estaban en buen estado físico. Digamos, Sí, y mental también, no, porque mental en no ningún momento tanto, nos... porque se tendrían que haber ido a la mañana, o sea, primero no se tendrían que haber pasado la noche ahí, segundo se tendrían que haber ido, bueno, ponerle que sí, se iban a la mañana a las 5 o 6 de la mañana, se despiertan, bajan. O sea, no tenemos agua, tardaron más en ir a buscar agua, chicos, No, bajan. no es tan fácil. No, no. Yo sé que este punto es discutible en la anécdota porque yo siempre digo que mentalmente estábamos bien y todo el mundo dice lo que vos decís, pero yo lo Tenía digo porque hipoxia. en ese momento no nos peleamos, nos apoyamos mutuamente. Sí, pasamos un montón de vicisitudes que ahora no cuento porque no vienen al tema, pero llegamos. Esta anécdota queda acá porque eso fue en enero. En mayo del mismo año, a mi amigo lo echan de Chile. Esta es otra anécdota que no viene al caso, pero tengo que contar rápidamente que lo echan porque nos cruzamos con una manifestación de estudiantes y les vino re bien al gobierno que echar y responsabilizar a alguien por el tema. En este momento yo me quedo solo ahí en Santiago. Tenía amigos, no amigos, pero conocidos en Chile. eh, Algunos sí, más que amigos, pero yo me sentía como solo en esa situación. Y ahí arranco desde mayo que lo echan a mi amigo en una bajada, en una bajada, en una bajada, 2006. Y
no sé para qué mes, pero quizás de estar tirado en la cama, de no tener ganas de salir a trabajar, de no verle solución a nada, de por más que salía a trabajar sentía que las cosas no avanzaban y me sentía como completamente empantanado. Y en esa situación yo creo que fue para quizás noviembre o el mismo diciembre del 2006, o sea que de mayo bajé, toqué fondo, me quedé en el fondo ahí, meseteando en el fondo, y en algún momento, pero sobre fin de año, tirado en la cama, me doy cuenta que tampoco tengo muy claro cómo llegué a lo siguiente, pero lo que me acuerdo es que estaba tirado en la cama, había sonado la alarma, me tenía que despertar para ir a trabajar, no tenía ganas. Y en esa situación de pensar, ¿para qué me voy a levantar? ¿Qué voy a hacer? ¿Va a salir todo igual? En un momento como que me cae un rayo así y digo, bueno, las mejores cosas de mi vida me pasaron afuera de una cama. Así que es obvio que tengo que salir de la cama. Y ahí salí de la cama. Y es re loco porque esto fue en el 2006, desde ese día no paré, solamente la pandemia me paró. Y de ahí salí. Y de ahí lo primero que intenté hacer, además de trabajar, es de volver a esa montaña, pero haciendo las cosas bien. O sea, llevándome agua, llevándome comida y busqué con quién ir. Porque además quería encontrar ese manantial. Claro. Que ahora que lo pienso es bastante simbólico lo del manantial. La cosa es que, ponerle que eso fue en, no sé, noviembre, empiezo a salir, empiezo como con este reconocimiento de que las mejores cosas de mi vida habían pasado afuera de una cama, así que era obvio que tenía que salir de la cama porque en la cama no iba a pasar nada bueno. Y empiezo a hacer cosas con ese cambio de actitud. Empiezo a salir, empiezo a trabajar, más o menos siguen las cosas igual en lo económico, pero mi estado interno ya era diferente. Y estaba esto de volver a la montaña y hacer las cosas bien. Así que no consigo con quién subir, sí me oriento muchísimo sobre, en ese momento yo conocía, yo le había alquilado a una señora, esa señora tenía una sobrina que era guía turística ahí en Santiago y tenían un primo que hacía trekking y demás. Entonces él me había recomendado sobre qué comida llevar, el agua que llevar, una dieta para hacer antes de subir, varias cosas. Él en esas fechas no podía, porque yo el único momento que podía era el 31 de diciembre. Así que mi idea era pasar 31 de diciembre, 1 de enero, ahí arriba en la montaña. Eh, Nada, hablo con un amigo de Santiago, yo sabía que no iba a tener señal allá arriba, así que nada, le digo, bueno, chao, me voy. Si el 2 de enero no volví, la quedé por allá arriba. Así que nada, me mando para la montaña. Me mando con 4 litros de agua más o menos, con atún, con frutos secos, con toda la comida que me habían recomendado llevar. Estaba sobrado de agua y de comida. Y como mi idea era pasar la noche, me habían llevado también un encendedor para hacer fuego allá. Obviamente no llevé carpa ni bolsa de dormir porque cuando estuvimos con Jorge la habíamos pasado re bien a la intemperie. El único momento que se puso frío fue a la madrugada. Así que llegué, pasé la noche, se hicieron las 12 y Santiago de Chile no tiene permiso de pirotecnia salvo ¿cómo se llaman? En las comunas están las intendencias. Las intendencias, algunas, no todas, tiran fuegos artificiales. Entonces, nada, se veían fuegos artificiales a las 12, pero pocos, no tanto como acá. Ahí me dormí. Y dormí durante la noche, a la mañana me vuelve a despertar el frío fuerte que nos había despertado un año atrás con Jorge, y en ese momento digo, voy a buscar el manantial. Así que empiezo a subir, me seguía un zorro que andaba por ahí dando vueltas, subo esta parte difícil que había contado antes, que era muy empinada, pero bueno, ya con comida y con agua me animé como a subirla.
No tenía que trepar, pero era muy empinada y agotadora, completamente agotadora. Y empiezo a entrar por un camino donde eran lomas que subían y bajaban, y yo iba buscando el manantial. Y la verdad lo que se veía era toda la cordillera y estaba como en un lugar despejado. Entonces, porque no había árboles, casi no había vegetación, empezaba a desaparecer la vegetación porque hay un punto en la cordillera donde es tan alto que ya casi no hay vegetación. Y veía para todos lados el resto de las montañas y no veía ningún manantial. Nada, que por manantial yo me imaginaba una especie de piedras en el piso de la cual brotaba un poco de agua. No era una Y catarata, aparte con la como, característica, según lo que vos estás contando, de que esta gente tardó una hora en ir y volver. sí, sí, Entonces, sí, yo me mandé. Yo seguí caminando por ese camino que subía y bajaba. Caminé bastante. Ahí el camino era, después de pasar esa parte difícil, el camino era fácil. Solamente había que subir y bajar, subir y bajar. Lo súper tranquilo era. De hecho, me acuerdo de haber visto como huellas de moto, como que alguien en motocross también estuvo por ahí dando vueltas. La cosa es que en un momento veo unas flores muy lindas, púrpura, en ese lugar que ya era como raro porque casi no había vegetación. Entonces me doy vuelta para compartir eso lindo que estaba viendo en el piso. Y no había nadie, había ido solo. Y ahí fue como un bajón. Y dije, qué boludo, vine solo, no tengo con quién compartir esto. Y ahí tuve como otro rayo, que fue que el destino de la belleza es ser compartido con otros. Y eso como que termina de cerrar ese ciclo que había empezado en ese bajón y fue lo que empezó como a orientar mi vida. Porque yo era de hacer bastantes cosas solo y desde ese momento empecé como a frenarme y a empezar a hacer cosas con otros, más allá de que yo sé que las puedo hacer solo. Y eso fue como un resignificar el sentido de la vida y fue como una reorientación en en cómo era mi vida cotidianamente, en las cosas que podía hacer, cómo las hacía, con quién las hacía, o por qué las hacía, o por qué no las hacía. Y fue como un clic grande en mi cabeza esto de, ok, lo puedo hacer solo, pero sé que como que el destino de la belleza es ser compartidos. Entonces no tiene ningún sentido volver a encontrarme en esa situación solo sin poder compartir la belleza con alguien. Y a veces la belleza no es solamente un paisaje, una flor, sino que son cosas que uno va haciendo con otros. ujú. Entonces me cambió mucho la forma de relacionarme con la gente y me orientó de tal manera que tipo eso fue en el 2007, enero del 2007, ya para el 2018 estaba trabajando en el medio de Once como cobrador. Andaba cobrando porque trabajaba en una empresa y le cobraba a todos los comercios que venden blanquería. Y es un embole. 2 de la tarde, sí, de 1 del mediodía a 5, 4:30, cobrando, llevando guita de un lado para el otro, en el medio del once, esquivando autos, bocinazos, gente que no quiere pagar y demás. Y ahí nunca me despegué mucho de este tema. De hecho, publiqué un libro que se llama El destino de la belleza y cuenta toda esta anécdota, pero narrada desde otro lugar. Y En, claro, en todo ese tiempo, desde el 2007 al 2018, fui encontrando un emplazamiento cercano como a la belleza. Que esto del compartir con otros te acerca a un espacio mental cercano al de la belleza. Pero también fui encontrando que uno a veces pone la cabeza de un modo o de otro y encuentra que las cosas son bellas o no, todo es una mierda. Y que es más uno cómo pone, cómo se emplaza respecto de las cosas, porque lo puedes como comprobar desde, sí, siempre vi el mar y me gustó, pero hubo un día que me partió la cabeza. Pero no volví a experimentarlo de esa manera. Pero es el mismo mar y supuestamente soy la misma persona. ¿Cómo puede ser que no esté constantemente experimentándolo de esa manera? Y pasa lo mismo con las personas. De golpe conoces a alguien que te deslumbra y te enamorás.
y pasa el tiempo y decís, es un imbécil, no sé qué estaba pensando. Y uno dice, no sé en qué estaba pensando en ese momento que se enganchó, pero lo veías y era ella o él extraordinario. Sí. Algo cambia, entonces la belleza para mí tiene más de movimiento que de cosa estática. Eh, es como nos ponemos respecto de la vida y de las cosas. Y en esa situación, cuando estaba en 11, lo que a mí me ayudó mucho es la fotografía, ya que los celulares sacan fotos, dije, debe haber cosas lindas acá en el medio del 11 eh, para sacarle fotos. Y fue re loco porque empecé a encontrar un montón de cosas, como lo que más me acuerdo es un árbol en un tercer piso, que decís, ¿qué hace eso ahí? Claro, yo iba como buscando cosas lindas y empecé a levantar la mirada y a llevar mi mirada hacia otros lugares y fui encontrando un montón de otras cosas. Bueno, eso es algo que para mí direcciona a la vida y que le da sentido a la vida. Y que no es buscar la belleza o que me reconozcan bello y demás, sino que es como aprender a ponerse cotidianamente de cierta manera para poder captar cosas que están ahí, pero que con el ruido de lo cotidiano uno no las ve. Que con el ruido de lo económico uno no las ve, con el ruido de que tiene que pagar cosas o de que tiene que ir a hablar con alguien. Entonces hay una mirada que uno puede aprender a trabajar y que es elástica y que lo ayuda a uno a estar cerca también de lo que decíamos del impulso vital, que no solamente tiene que ver con lo corporal, sino con la conciencia y lo espiritual. Entonces puedes ver o tener una disposición, que en realidad la palabra sería disposición, a ver con otros ojos. Que esto está más adjudicado a los artistas que son revolados y demás, pero se lo puede llevar a un estilo de vida cotidiano donde uno puede tener su almacén y sin embargo ir con otra cara, con otra disposición. Y eso de la disposición es como crucial para tratar de develar si la vida tiene sentido o no tiene sentido, o si el sentido Yo, que tiene es provisorio o no. ¿Cómo? yo resaltaría dos cosas que dijiste, eh, por ahí para seguir hablando en algún momento, que es la disposición a cambiar Mm. y que en definitiva todo es punto de vista y perspectiva. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, hay un ejercicio en un curso de milagros que habla de uno de los ejercicios, no me acuerdo qué número, pero uno de los tantos ejercicios que hay que te invita a mirar todo con ojos nuevos, como si fuera la primera vez que lo mirás. Obviamente Claro. sin juicio y con una mirada fresca y renovada. Mm. Ese es un tipo de ejercicio. Después hay otro tipo de ejercicio que es mirar las cosas desde un punto de, o sea, porque una cosa es mirarlo como con ojos nuevos, como de niño, ¿sí? Y que el mundo te Sí, sorprenda, como por ahí cuando vos buscabas la belleza en el 11 y mirabas para arriba, sí, entonces encontrabas cosas locas, fuera de lo común, sí, pero también porque tenías la disposición a cambiar. sí, Y sí, después sí, el sí. otro ejercicio, si no, es darle un tinte positivo a lo que estás mirando. Entonces, te vas a dar cuenta de cada situación que vos vivís. Si le pones un punto de vista positivo, la situación cambia. O sea, no va a cambiar que va a pasar otra cosa, va a seguir pasando lo mismo, pero tu percepción hacia lo que está sucediendo o hacia la persona va a cambiar. Entonces, la vida se aliviana un montón así, un montón. Y además, como uno se pone, ya sabemos que todo es energético, si uno se pone positivo, bien aspectado, con disposición a cambiar, porque obviamente si yo no tengo la disposición a cambiar, ni a hacer algo al respecto, de algo, capaz no cambia nada. Entonces es el primer paso. Entonces, si energéticamente yo estoy dispuesta a cambiar, trabajo la mirada, ya sea con ojos nuevos o con una perspectiva positiva, voy a atraer más de lo mismo. Y después ya no voy a requerir tanto esfuerzo. Por eso vos decías, bueno, del almacenero, tal cual, no importa el trabajo que tengas. El trabajo personal eh, nos, nos tiñe a todos. O sea, todos queremos vivir mejor, todos queremos tener sentido, propósito, que nuestro impulso vital sea saludable. Yo creo que todos buscamos eso, aunque no nos sintamos así en el momento. Entonces, si todos buscamos eso, no importa, sos maestro, almacenero, policía, em,
Incluso creo que una persona fuera de la ley también lo está buscando. O sea, es una manera idiota, pero de buscar lo mismo. Entonces, estamos todos en esto. O sea, no hay un ser humano en el planeta Tierra que no esté en la misma. Todos en esto. Bueno, cada uno con sus traumas, sus faltas y sus aciertos. Quizá por eso a veces no combinamos tanto, pero si sacás el limpio, lo único que estamos buscando es evolucionar, sentirnos bien y tener una vida. Entonces, es verdad, a mí también me pasa eso que vos dijiste, lo de compartir con un otro. Y yo también soy bastante de hacer las cosas por mi cuenta sola. Y, y me cuesta a veces pedirle a un otro, che, no me acompañá, o hacemos como que por lo general no lo hago. Y a veces cuando sí lo hago, o un otro me invita a compartir con él, digo, ah, qué genial esto, ¿cómo no lo hago más seguido? Y después me vuelvo a olvidar. Y sigo mi camino en solitario. Y digo, ay, no, pero esto está para ser compartido. Y también en las buenas y en las malas, ¿no? Porque como te Mm, pasó con tu amigo, cuando subiste con tu amigo que hicieron cualquiera. O sea, fue genial, fue la inconsciencia de la juventud, ¿no? Y aparte, los ángeles los cuidaron, bueno, claramente, los señores estos que vinieron, qué sé yo, pero se apoyaron. O sea, lo que vos decís estar bien de la mente, en realidad para mí es estar bien del espíritu, lo que vos querías decir. Porque de la mente no estaban pensando, eran dos pendejos no pensando absolutamente en nada y delirando cualquier cosa. Pero de espiritualmente estaban muy bien, porque se acompañaron en las buenas y en las malas. En el precipicio, en la cosa cayéndose, en el fuego, en el que les dieron agua, en todo. Entonces, eso, eso también es una experiencia espectacular. O sea, por sí. suerte pueden los dos contarla, pero, pero cuando uno está pasando un mal tránsito, si tenés un amigo, una amiga, una pareja, un familiar que te acompañe, también se vuelve más fácil. Sí. Para lo bello y lo no tan bello, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó que, bueno, escribí el libro y después hice presentaciones en Chile, acá en Argentina y en Uruguay porque conozco una amiga que ahora es jubilada, pero era docente de literatura y tenía un centro cultural. Y en Chile también tenía una amiga con un centro cultural, entonces lo presenté ahí. Y fue re loco ir viendo cómo a mucha gente le había pasado, solo que no lo había podido poner así en Ajá. palabras. Me acuerdo de otro amigo en Chile que contó que un día hubo un terremoto muy fuerte, entonces él y el hermano se juntaron con los primos, eran chicos, y su mamá como para apaciguar los miedos del temblor, llevó bolas de fraile, ¿no? Que allá se usan mucho los berlines, y claro, este vio que su mamá era chiquito, vio que su mamá llegaba con los berlines para todo el mundo y él los quería solo para él. Entonces, pasados muchos años, pudo comprarse, recordar de esa situación, berlines para él. Y estaba solo con 10 berlines para él. Al tercero ya no daba más y se dio cuenta de eso y contaba lo mismo, de que era una situación que él buscaba que sea agradable, pero él solo comiéndose los berlines no iba a ningún lado, necesitaba compartirlos. Mm. Así que a mucha gente fui viendo que le había pasado esto de reconocer la importancia o de que, para mí fue eso, la belleza en primer lugar puede tener un destino y su destino es que ser compartida. Después hablamos sobre qué es la belleza o qué no. Es como otro tipo de conversación. Pero ese destino del compartir me pareció muy importante y dador de sentido, porque la sociedad en la que vivimos tiende al individualismo. De Ujú. hecho, lo que propone ahora la política es mucho de eso. Eh, Se va disfrazando a veces de emprendedores también. Yo Bueno, fui haciendo un esfuerzo ahora viste personal que para hacer cosas con otros. en el Eternauta dice, nadie se salva solo. Y pegó mucho Claro, esa frase, porque es la sí, contraposición de esto que están queriendo instalar, del sí. egoísmo, y viene esta serie nuestra, de un escritor nuestro, bueno, nuestra. Y nadie se salva De- solo. y de un escritor desaparecido en la Ah, dictadura, o sea, exactamente. como que va en contra de esto, no me de la meritocracia, Sí. como si realmente cualquier persona pudiese existir.
muchos de estos que valoran la meritocracia no podrían construir ni el software de un celular, mucho menos un celular. Así que no podrían conseguirse comida. Seguro que piden comida todos los días y no se cocinan. Entonces es Totalmente. como Sí, es nadie ridículo. existe solo. Sí, Nadie existe solamente. totalmente. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chau, chau.